Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión en línea y también para todos los que luego van a seguramente ver esta presentación, este webinar. Y también seguiremos haciendo este diálogo tan importante sobre la educación pública. Como bien dice el título de la presentación, el objetivo de hoy día es que tratemos en un tiempo razonable, digamos de 40-45 minutos, de ponernos al día respecto de una discusión que es fundamental, un proyecto de ley que ya está en su última fase de tramitación en el Congreso y que va a cambiar de manera sustantiva la organización de la educación pública y las condiciones en las que opera la educación pública. Yo en eso aprovecho de contarles que si bien hoy día, como bien se decía, soy parte de la Universidad de Diego Portales, también me tocó seguir de cerca la primera fase de elaboración también y de tramitación de este proyecto. Yo ya más bien desde la academia me toca cumplir un rol distinto de análisis y también ayudar, como lo hacemos a través de este medio con el liderazgo del CEDLE para ir ayudando en la difusión y la discusión pública sobre este aspecto. Como se ve en la siguiente lámina, la agenda o los temas que vamos a cubrir fundamentalmente son esos 4 que están puestos ahí. Primero, una breve discusión importante, creo yo, respecto del sentido de desmunicipalizar. Hoy día estamos enfrentando un proceso de desmunicipalización que corrige, por decirlo así, un proceso de municipalización que tuvimos en nuestro país en los años 80, y hay que entender bien por qué es indispensable hacer esto y por qué es tan urgente además hacerlo en nuestro país hoy día. En segundo lugar, vamos a revisar algunos componentes centrales del proyecto que se tramita actualmente en el Congreso Nacional. En tercer lugar, vamos a irnos de lleno a una reflexión sobre las implicancias y los cambios que este proyecto de ley trae aparejado para las comunidades educativas, sobre todo también para los directivos escolares que seguramente están siguiendo con atención esta conferencia. Y en cuarto lugar, vamos a tener una reflexión también final sobre los desafíos y las oportunidades que abre esta nueva institucionalidad para la educación pública y por lo tanto para la educación en general en nuestro país, la educación escolar. Como les decía, entonces vámonos de lleno a los fundamentos y sentidos de desmunicipalizar la educación escolar. Como ustedes saben, en nuestro país tenemos un sistema mixto, ¿verdad? Por una parte, escuelas públicas, liceos públicos, establecimientos particulares subvencionados, ¿verdad? Que también ya tienen un tiempo importante de funcionamiento en nuestro sistema, que hoy día son parte mayoritaria de la matrícula del sistema de educación general, y tenemos también a la educación particular pagada. Y a veces una pregunta que se nos olvida hacernos y que tiene mucho sentido hacer en este contexto, sobre todo para quienes creen que a lo mejor la educación pública es reemplazable, como lo ha dicho alguna gente, por la educación privada. La verdad es que la educación pública en todas partes del mundo y en Chile no tiene por qué ser la excepción, cumple un rol irreemplazable, que es muy relevante y que yo trato de sintetizar en esta lámina que ustedes están viendo en este momento y que dice, bueno, ¿por qué es tan relevante y reemplazable? Siguiendo algunos de los puntos que plantea en una presentación Cristian Beley en el año 2012. Primero, la educación pública es irreemplazable porque desarrolla proyectos de interés que son común, no son proyectos particulares que pueden ser relevantes en un país como el nuestro, por ejemplo, un proyecto religioso, un proyecto con ciertas características. En el caso de la educación pública, el objetivo central, y por eso que es irreemplazable, es desarrollar proyectos educativos de interés común. En segundo lugar, también garantiza la existencia de proyectos pluralistas, que no sean excluyentes, que no sean particularistas, ¿verdad? También garantiza en Chile hoy día el derecho constitucional, la educación pública, de acceder a la educación en todas partes de Chile. Esa es la razón por la que en algunas comunas o en algunos sectores alejados es solo la educación pública la que garantiza ese derecho, sobre todo en contextos rurales, fronterizos, lugares en general donde la educación privada no ha llegado, no solo porque ahí la educación privada no haya querido llegar, sino porque también la educación pública es finalmente la que garantiza ese derecho y siempre va a ser así, digamos. También promover la equidad educativa y la integración social. Las escuelas públicas son expresión de esa heterogeneidad y deberán ser crecientemente expresión de esa heterogeneidad. Y también, como ocurre en muchas partes del mundo, la educación pública debiera transformarse, si hacemos bien el trabajo como país de establecer y ser una suerte de estándar práctico para todo el sistema. Eso es lo que pasa en general en el mundo desarrollado. La educación pública es el faro, es el ejemplo de la educación a seguir, y no como ocurre en nuestro país, efectivamente, que por razones que escapan a la propia educación pública, lo cierto es que ha sido un proceso y ha sido un sistema, un subsistema que se ha ido debilitando a lo largo del tiempo por distintas razones que vamos a ir viendo.
Dicho eso, la pregunta que sigue entonces, ¿por qué debiéramos cambiar en nuestro país la educación pública? ¿Y por qué hacer una reforma de fondo en esta materia, que fue lo que comprometió durante este gobierno la presidenta Bachelet, pero que, para ser justo, ya viene discutiéndose en Chile desde fines de los años 90, antes incluso, y que se ha ido configurando ya con fuerza desde el movimiento social, desde el movimiento también más propiamente político y también desde la academia, ¿verdad? Bueno, lo que hay detrás de esta necesidad son distintas razones que explican en parte por qué, como se ve en este gráfico que ustedes tienen ahí, la educación pública se ha ido debilitando. En términos de un indicador, hay muchos otros, pero probablemente uno de los más preocupantes e importantes es su debilitamiento en términos de la matrícula, de la presencia que tiene la educación pública. Así como en otras partes del mundo, yo les decía, es mayoritaria, bueno, en Chile es crecientemente minoritaria, desgraciadamente. Ahí ustedes pueden ver cómo desde los 2000, pero si uno hace este análisis y llega a ese gráfico hasta los años 80, digamos, la curva es mucho más dramática. Lo cierto es que hoy día la educación pública es minoritaria. Y cuando uno se hace las preguntas de cuáles son las razones que están detrás de ese debilitamiento, bueno, son muchísimas, pero son fundamentalmente las que están puestas acá. Y paso revista rápido. Ausencia de un horizonte de largo plazo. La educación pública hoy día no tiene, dado que forma parte de una estructura política, como es las municipalidades que organizan y se gobiernan a 4 años, es muy difícil entonces tener compromiso y una lógica de largo plazo. También, dado que los municipios cumplen múltiples funciones, la rendición de cuentas educacionales es muy difícil, ¿verdad? A los alcaldes no le pedimos cuentas en general respecto de la calidad de la educación, porque al mismo tiempo le pedimos cuentas por muchas otras cosas. Las capacidades de los municipios son muy dispares y muy desiguales y también insuficientes en muchas partes del país. Comunas que tienen equipos técnicos, por ejemplo, para apoyar a sus 10 escuelas de 8 personas, 5 personas, comunas que tienen una persona encargada de educación, comunas que no tienen recursos para aportar y comunas ricas que tienen recursos para complementar la educación pública. Y también la atomización y una escala que es insuficiente. Hay lugares donde efectivamente sostener la educación pública es particularmente difícil. Todos estos elementos configuran una situación, también otros que no tenemos el tiempo de detallar acá, pero que son importantes y que han ido, como les decía, configurando un escenario que ha ido debilitando la educación pública. También los mecanismos de mercado han debilitado la educación pública, el copago, la selección ha ido produciendo que parte importante de los estudiantes más vulnerables, cerca de 2/3 prácticamente de ellos, se concentren en la educación pública, y eso tiene que ver con un diseño deliberado que se creó en Chile para, a costa de la educación pública, fortalecer también la educación privada. Eso no es una sorpresa para nada, y están los libros de quienes elaboraron estas reformas en los años 80, y por eso que hoy día es tan importante recuperar la educación pública y hacer una reforma que esté a la altura de lo que la sociedad está esperando de ella, digamos. Afortunadamente la evidencia internacional juega a favor de estos cambios, en el sentido primero de que toda la evidencia muestra que el nivel intermedio, como se llama en general en la literatura, es muy importante. Contar con educación pública, o contar más bien con un sistema institucional que apoye a las escuelas públicas, que administre de buena manera, que gestione bien los recursos de la educación pública, es una condición en cualquier parte del mundo desarrollado. En general, los niveles intermedios, exceptuando casos muy particulares como es el neozelandés, por ejemplo, donde hay mucha autonomía de las propias escuelas, en general, los sistemas maduros, robustos de educación pública tienen un nivel intermedio que permite entonces hacerse cargo, empujar la mejora permanente del sistema de educación pública. Y efectivamente esos niveles intermedios pueden estar en distintos espacios institucionales de los países, en algunos casos en los gobiernos regionales, en algunos casos en los estados, en los distritos, en otros casos en las comunas, efectivamente, y en otros casos a nivel digamos, servicios locales parecidos a lo que vamos a crear o lo que se está creando en nuestro país. No es cierto, entonces, esto para aclarar un punto a propósito de la literatura, de que solamente la educación pública está en los municipios, y de hecho, en aquellos lugares donde están los municipios es porque son sistemas más bien equitativos, donde no hay grandes diferencias entre los municipios, al contrario, como ustedes saben, de lo que pasa en nuestro país. Y una cosa importante también, dado que estamos en el marco también de las conferencias del Centro de Liderazgo, de Desarrollo del Liderazgo Educativo, lo cierto también es que este es un cambio de modificar la estructura municipal en nuestro país, que también ya ha venido siendo compartido por distintos actores, entre ellos también los propios líderes escolares. Como ustedes saben, nosotros como Universidad Diego Portales aplicamos también en el marco del Centro de Liderazgo una encuesta regular a los directores
de establecimientos educacionales de todas las dependencias, y ustedes pueden ver en estas mismas cifras cómo la gran mayoría de los directivos escolares en nuestro país apoyan la idea de la necesidad de traspasar a una nueva institucionalidad de la educación pública. Son muy pocos los que creen que esto no es un tema relevante o bien de que debiera continuar la educación pública en los municipios. Como yo les decía, esto ya es un consenso hace bastante tiempo en nuestro país y es hora por lo mismo de realizar este proceso de la mejor manera posible. Este evidentemente es un cambio muy complejo, ¿verdad? Ahora ya nos empezamos a acercar de lleno al proyecto mismo, lo que nos convoca, la discusión sobre cuáles son las características de esta desmunicipalización o esta nueva educación pública, para ponerla más bien en términos positivos, ¿verdad? Uno de los aspectos más complejos, ¿verdad?, de un cambio de esta envergadura es su magnitud. Aquí se muestran algunas cifras con la fuente directa del Ministerio de Educación del número de establecimientos, más de 5.000, del número de estudiantes, más de 1.300.000 niños, el número de profesores involucrados, 77.000 profesores de aula, cerca de 60.000 asistentes de la educación. Implica por lo mismo un cambio de esta envergadura, entender muy bien que no solo hay que resolver entonces el diseño institucional, de cómo vamos entonces a hacernos cargo de la educación pública para contribuir a su mejoramiento permanente, sino también cómo hacemos un proceso de transición, vamos a entrar en ese detalle, que permita que esta complejidad, este número de establecimientos de profesores, de directivos, de asistentes, de estudiantes, el corazón del sistema, bueno, se haga de buena manera. Parte importante de lo que vamos a discutir y seguramente lo que ustedes van a preguntar tiene que ver también con esto. En síntesis, entonces, respecto a este primer punto, es decir, la evidencia internacional respalda la importancia de un nivel intermedio y una reforma de esta envergadura. Sabemos que en Chile este es un cambio indispensable, es urgente porque la educación pública ha venido viviendo una crisis importante. Hoy día, por suerte, se aparecía justamente en la prensa nacional que la matrícula de la educación pública, por primera vez ya después de un par de décadas, logró frenar este año en particular el descenso de la matrícula. Sin embargo, sabemos que seguimos en una situación crítica y minoritaria y por lo tanto hay que hacerse cargo de este cambio tan importante. Dicho eso, vámonos entonces a cuáles son hoy día los componentes principales de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley y de hecho es el tercer proyecto de ley que se ha tramitado sobre este tema. Primero en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, un segundo también en el gobierno del presidente Piñera y este tercero, que todo parece indicar va a llegar a buen puerto. Todavía hay algunas cosas que discutir probablemente en las próximas semanas, pero ya lleva un par de años en el Congreso este proyecto prácticamente y ya estamos en la fase final ahora de aprobación en el Senado, en el Pleno del Senado ya, y probablemente con una comisión mixta en la Cámara de Diputados en las próximas 3-4 semanas, un mes a lo mejor, un poco más, vamos a tener, digamos, un proyecto de educación pública lo más probablemente aprobado y por eso es tan importante, ¿verdad?, tener claridad sobre su implementación. ¿Qué elementos tiene este proyecto que vale la pena destacar y resumir en una conferencia y en una conversación como esta? Primero, el proyecto de ley define ciertos principios. El proyecto de ley además es de público conocimiento. Ustedes pueden bajarlo en la página de congreso.cl, buscar ahí la Comisión de Educación y ver la tramitación y pueden ir no solo al proyecto, sino también a la historia de la ley, que ha ido modificándose de manera continua y permanente durante estos 2 años. La ley, como yo les decía, establece ciertos principios, ¿verdad? Y si bien no tenemos el tiempo para todo el detalle, vale la pena destacar algunos que están explícitos en el proyecto de ley, como por ejemplo la idea de que este sistema de educación pública dé espacio a diversidad de proyectos educativos, que el sentido de la educación pública sea el desarrollo de una calidad entendida integralmente, entender además el trabajo en red y la colaboración como un principio fundamental del sistema. Vamos a entrar luego en ese detalle de un punto de vista ya más operativo. Un sistema que se haga cargo de la trayectoria de los niños, vale decir, desde la más temprana infancia, porque tenemos un conjunto de jardines y salas cunas que son públicos, a veces se nos olvida, pero el ingreso al sistema educativo se produce en parte importante en el nivel o en el subsistema público, y preocuparse esa trayectoria a lo largo de la vida de los estudiantes, ¿verdad? Es un espacio además de integración, de inclusión social, la educación pública. Todos estos principios están detallados en el sistema y es importante, porque si bien a veces uno podría decir los aspectos más retóricos de los proyectos de ley no tienen a veces implicancias concretas, en este caso es muy fundamental porque el país necesita y su educación pública discutir sobre cuáles son
los grandes objetivos, las grandes metas, y estos principios contribuyen a eso y se expresan luego en algunos aspectos concretos. Vámonos ya adentrándonos en algunas características bien nucleares de este proyecto de ley. Primero, es una nueva institucionalidad, crea un sistema coordinado. En Chile no tenemos un sistema, tenemos 345 municipios y por lo tanto 345 subsistemas, con distintos niveles de financiamiento, con distintas políticas locales, y eso si bien en parte tiene sentido porque es importante tener cierta pertinencia local o pertinencia local, derechamente, bueno, también es evidente que necesitamos contar con un sistema que tiene también propósitos comunes, niveles de coordinación comunes. Bueno, la principal característica de este proyecto es que crea un sistema coordinado y que se implementa en un plazo de 8 años. Vamos a ver ese detalle entre el 2017 y el año 2025 en el actual proyecto de ley. En segundo lugar, el proyecto crea 70 servicios locales, crea una nueva institucionalidad que consiste en un nuevo órgano administrativo, anclado obviamente a toda la legislación administrativa de nuestro país, con ciertas características. Son servicios descentralizados, son servicios que cuentan con un patrimonio propio, con infraestructura propia, por ejemplo, y que cuentan con una planificación a 6 años. Esto es importante porque parte del desafío que tiene la educación pública es que logremos contar con una planificación de más largo aliento, no como tenemos hoy día, anclada absolutamente al arbitrio del ciclo municipal, ¿verdad? Bueno, eso cambia con este proyecto y ese es un valor que hay que reconocer. En tercer lugar, este proyecto crea instancias de participación para asesorar y acompañar la conducción del servicio local. Y vamos a entrar luego en ese detalle, se los voy a explicar brevemente, que son los comités directivos de cada servicio local y también un consejo local de educación pública que se crea para cada uno de estos 70 servicios locales. En cuarto lugar, este proyecto también crea una Dirección Nacional de Educación Pública. Parte importante de lo que han dicho muchos actores sociales y también del mundo académico es que la educación pública requiere volver al Ministerio de Educación como figura simbólica, gráfica. Bueno, lo cierto es que también lo que eso refleja es la necesidad de que el Estado se haga cargo descentralizadamente y por eso que este proyecto lo que busca hacer también es crear una Dirección Nacional de Educación Pública que se haga cargo de coordinar y en alguna medida acompañar también a los servicios locales, en base además a una estrategia nacional a 8 años. Los servicios locales tendrán un plan estratégico a 6 y contaremos con una dirección nacional que además tendrá que diseñar participativamente un plan estratégico a 8 años. Otra cosa importante, estaba viendo de hecho las preguntas hace un rato de Jimena, por ejemplo, en el chat, que nos decía, bueno, ¿esto favorece o no la autonomía de los directores o de las escuelas? Bueno, vamos a entrar en particular sobre ese detalle y es efectivamente así, Jimena. Si bien esto siempre es sujeto a opiniones de distinto tipo, yo personalmente creo que este proyecto avanza en darle algunas atribuciones importantes a los directivos, pero también a otros órganos de las escuelas y a las escuelas en general. Y ese es un valor, ¿verdad?, que tiene el sistema y tenemos que entenderlo. Y finalmente, también una característica esencial de este proyecto es que busca una transición lo más razonable posible, una transición que no es fácil. Imagínense lo que significa pasar 5.300 escuelas de la estructura municipal, los contratos de los profesores, aspectos pedagógicos, aspectos de infraestructura, a un nuevo órgano. Eso es lo que se hace en 8 años y veremos algunos detalles porque son importantes y seguramente de interés de todos quienes están viendo este video. Vamos viendo algunos detalles de cada uno de estos niveles del sistema. Los servicios locales de educación, primero, ¿qué características principales tienen, digamos? Primero, van a tener directivos elegidos por alta dirección pública. La alta dirección pública es un sistema que tiene la ventaja de garantizar que a la hora de elegir a quienes conducen las instituciones públicas haya procesos transparentes, concursables, para que las personas más calificadas puedan hacerse de esos cargos, participar en esos concursos y eventualmente adjudicárselo. Bueno, este sistema va a operar también para la elección del director de cada servicio local y también a las unidades que están debajo de ese director, al segundo nivel jerárquico. Después, si hay algunas dudas, podemos resolver quiénes son, cómo se organiza ese servicio local. En segundo lugar, los servicios locales van a contar, como les decía, con una estrategia local a 6 años y con un convenio. Eso significa que cada servicio se va a tener que comprometer a efectivamente desarrollar un conjunto de metas y un conjunto de procesos que finalmente va a ser la razón por la cual se va a evaluar a cada servicio local y a cada director ejecutivo de servicio local.
Y también tendrán, evidentemente, una planificación y un presupuesto anual cada uno de esos servicios locales. Van a contar con un comité directivo y un consejo local. Voy a mostrar luego una lámina específica sobre este punto, que creo que es importante porque muestra cómo se va a representar a la comunidad en esta nueva institucionalidad. Y en tercer lugar, también se crea una coordinación regional, porque van a haber regiones que van a tener 2 o 3 servicios locales, en algunos casos más, y es importante de que exista una coordinación a nivel regional entre los servicios locales, pero también con otros servicios públicos que van a seguir siendo regionales, como en la JUNAEP, como en la JUNJI, como son otras institucionalidades que va a requerir coordinarse derechamente con el servicio educativo, también los servicios de salud. Otras características de los servicios locales son también que su función principal, además de administrar la educación, es apoyar técnicamente a las escuelas. Y esto es bien importante porque se elimina una gran debilidad del sistema educativo chileno, que es esta separación entre la función administrativa que seguían llevando los municipios y la función más propiamente técnico-pedagógica que se quedaba alojada en el ministerio. Eso se resuelve de esta manera. Los servicios locales tienen que hacerse cargo de la conducción técnico-pedagógica y el apoyo, y también fomentar fuertemente la colaboración, el trabajo en red entre establecimientos. Este es un punto bien importante del proyecto de ley, que está en sus principios, pero que también tiene concreciones, digamos, que tienen implicancias para las escuelas que podemos también detallar. Un nuevo estándar de capacidad técnica y administrativa. ¿Qué significa eso? Que los servicios locales van a contar con recursos humanos, que hoy día la educación municipal está muy lejos de poder tener. Equipos técnicos especializados en cada una de las unidades, obviamente con diferencia esto dependiendo del servicio local, el número de estudiantes, pero con una capacidad técnica que también ha sido una gran debilidad y administrativa de los municipios en nuestro país. Eso tiene que ver con la escala y otras razones, pero aquí se hace un intento importante por resolverlo. Yo creo que se avanza un paso fundamental y es un nuevo estándar de capacidades técnicas que hay que saber reconocer. Los servicios locales van a ser además encargados de desarrollar la oferta, tienen una responsabilidad de hacer crecer a la educación pública, y eso es muy importante, de crear establecimientos en aquellas zonas de expansión geográfica, por ejemplo, que es algo que hoy día básicamente cubre el sector privado y que es importante que hayan escuelas públicas en esos lugares. También la responsabilidad especial para el desarrollo de la educación técnico-profesional, con la creación de redes con el mundo productivo, por ejemplo, pero también hacerse cargo en especial de los estudiantes que requieren ser reinsertados al sistema o quienes están en riesgo de desertar y con una atención especial. Y un punto que no es menor, los servicios locales van a contar, a diferencia de los municipios, con un financiamiento basal para su funcionamiento. Vale decir, todos estos equipos que yo les acabo de describir, técnicos, administrativos, van a estar financiados de manera basal por presupuesto de la nación, van a contar entonces con esos recursos y por tanto no va a ocurrir lo que ocurre hoy día, donde los municipios, obteniendo a través de los recursos de las subvenciones, digamos, capacidad para poder contratar sus propias personas y profesionales. ¿Se entiende? Entonces es muy importante contar con estos recursos basales que el proyecto de ley garantiza en su versión actual. Esto va a permitir una nueva escala de los servicios locales. No sé si lo pueden ver de buena manera. Aquí cada uno de esos puntitos en un gráfico que generó el Ministerio de Educación tiene distintas escalas, pero en lo grueso, para que se haga una idea, cada servicio local va a aglutinar entre 4 y 5 comunas actualmente en promedio. Eso va a significar de que la gran mayoría de los servicios locales tiene números de escuelas inferiores a 80, 90 establecimientos, tanto de educación parvularia, básica y media, y por tanto esto permite otro nivel de trabajo a nivel de los recursos, pero también de la colaboración y de la capacidad de que haya mejor, ¿verdad?, intercambio de experiencias, por ejemplo, entre distintas comunas que hoy día la verdad es que trabajan poco en conjunto también. La manera en la que se organizó esto tiene que ver con distintos criterios, digamos, de cercanía, de tamaño, de capacidades profesionales, etcétera. Vamos a tener 70 en servicios locales, como yo les comentaba hace un rato. Les decía también que los servicios locales de educación van a contar con 2 instancias participativas relevantes a nivel intermedio, ¿verdad? Uno primero, que es el Consejo Local, que tiene una función básicamente consultiva, de asesoramiento, y que cumple la función también de que estén representados en el diálogo con el director del servicio local todos los actores de las comunidades educativas.
los centros de padres, los centros de estudiantes, los profesores y profesoras, asistentes de la educación, directivos, universidades, centros de formación técnica OIP y también los gobiernos regionales. Y además, representantes de los alcaldes de esas comunas, porque evidentemente también van a tener una preocupación y van a querer incidir en la educación pública de sus territorios, ¿verdad? Estos consejos locales, como yo les decía, son básicamente consultivos, asesores, concentrados en temas más bien propiamente educacionales, no de administración ni gestión de la educación pública, y va a representar los intereses frente al director y las necesidades particulares de las comunidades educativas frente a el director ejecutivo de los servicios locales. El consejo directivo, por su parte, que es algo que se creó ahora en la última fase de tramitación, más bien en el Senado, lo integran 3 estamentos, ¿verdad? 2 personas que se sugiere en el proyecto de ley que sean profesionales de la educación, ¿verdad? Representados o más bien nombrados por los alcaldes de ese territorio, acordados por los alcaldes, 2 representantes de los gobiernos regionales y 2 de los padres, madres y apoderados, de los representados a su vez o elegidos por los centros de padres correspondientes. Eso es importante porque este consejo directivo, a diferencia del anterior, tiene una función estratégica y orientada al desarrollo del servicio local. Y también de rendición de cuentas y favorecer la vinculación institucional. Eso significa, en concreto, que este consejo directivo va a tener 2 atribuciones bien importantes. Primero, elaborar el plan estratégico a 6 años, que yo les comentaba hace un rato del servicio local, y en segundo lugar, proponer una terna, miren qué importante, para la elección del director ejecutivo. Eso se propone a la dirección nacional y eso es bien importante porque le da poder real, ¿verdad?, a la comunidad local de elegir quiénes van a ser la persona que va finalmente a dirigir los destinos de la educación pública, al menos por los próximos 6 años de cada uno de esos servicios locales. La Dirección Nacional de Educación Pública es un ente importante, no el más importante de este sistema, yo me atrevería a decirlo de esa manera. Es la escuela, el corazón del sistema, los servicios locales son los nuevos administradores y la Dirección Nacional de Educación Pública es una nueva institucionalidad dependiente del Ministerio de Educación que tiene una función de coordinación general del sistema. Necesitamos, por ejemplo, que hayan aspectos de coordinación de estudios a nivel de toda la educación pública de los 70 servicios locales o que haya también aspectos operativos, por ejemplo, de la compra de computadores o de sillas para las escuelas que también pueda tener una cierta orientación nacional, material educativo, sin perjuicio de que obviamente tiene que tener eso un carácter fundamentalmente local. Esta Dirección Nacional de Educación Pública además tiene la atribución de elaborar la estrategia nacional con participación de las escuelas y las comunidades educativas, también de evaluar el desempeño de los servicios locales en base al convenio que yo les describí hace un rato, y también está a cargo de algo importante que también se ha ido agregando en la última fase, que es la administración de un programa de fortalecimiento de la educación pública que cuenta con recursos importantes, 130.000 millones de pesos al año de manera permanente en el presupuesto de la Nación a través de esta ley para apoyar y desarrollar la educación pública. Nuevos proyectos, programas educativos de mejoramiento y de distinto tipo para apoyar el mejoramiento permanente de la educación pública. Una cosa que seguramente preocupa a muchos actores del sistema es la transición. Y es además lo que más se ha discutido en el último tiempo. Aquí nos vamos acercando a un tema bien medular. ¿Cómo ese proceso de transición? Primero, se traspasan gradualmente todas las instituciones, incluyendo las salas cuna y jardines BTF, que pasan también al nuevo sistema. Se asegura el traspaso de todas las personas que hoy día trabajan a nivel de las escuelas. Esto es muy central. Todos los directivos, docentes, educadoras, asistentes de la educación pasan por una figura legal que se llama sin régimen de continuidad, sin solución de continuidad, perdón, que significa que todas esas personas pasan tal cual, con sus contratos actuales, con sus beneficios actuales, al nuevo sistema ya de los servicios locales, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene esta transición? Es que se establece un plazo máximo de 8 años para que todos entonces las escuelas pasen a todos estos nuevos servicios locales. Voy a detallar luego las características de ese traspaso. Se acompaña esa transición con un plan de anticipación que el Ministerio ha estado trabajando en los territorios en los que va a partir este proceso, en Santiago y también en otras regiones del país, y a través de convenios con municipios para ir saneando algunos aspectos importantes. Aquí a los profesores, obviamente, un tema que legítimamente preocupa mucho y a los asistentes son las deudas salariales y previsionales, y aquí el proyecto de ley tiene varias propuestas importantes que resuelven, en general diría yo, y en su gran mayoría de los casos, todas las situaciones de endeudamiento, sobre todo en las que han caído algunos municipios. Y finalmente, una cosa importante que también hace la transición es que
interrumpe este cierre de escuelas públicas que se ha desarrollado fruto de, o que podría desarrollarse fruto de la aplicación de la ley de aseguramiento, que como ustedes saben, que por resultado de las escuelas podría terminar en un cierre de esos establecimientos. Eso se interrumpe hasta el traspaso completo de cada uno de los servicios locales. También han habido algunos cambios controversiales en el último tiempo, que también podemos luego en las preguntas desarrollar con más detalle. Primero, se establece una evaluación intermedia. Este proyecto, como yo les decía, dura hasta el 2025, pero se establece el año 2021 una evaluación intermedia que tiene que realizar un comité experto que va a tener que ser nombrado por la Presidencia de la República. Se define entonces una transición también en estos últimos cambios más lenta, vale decir, parten 4 servicios locales entre la aprobación de la ley y junio del año 2018. Se completan 11 servicios locales solamente antes de la evaluación intermedia, vale decir, antes del 2021. Luego, el presidente de la República, eso también es algo que se ha criticado mucho, que también yo personalmente he tratado de ayudar en esa discusión, planteando la incertidumbre que se genera con el hecho de que el presidente de la República o presidenta del año 2022 tiene la atribución discrecional de, por un decreto, cambiar la fecha de implementación, lo que genera una incertidumbre en opinión de varios actores completamente innecesaria. Y además se establece una excepción y se permite, y todavía no está claro en el proyecto de ley, para ser franco, si es que efectivamente eso tiene una fecha de término o no, de algunos municipios de, entre comillas, buenos resultados. Cerca de 40, 45 comunas que podrían ir postergando su ingreso al sistema. Y podemos discutir después por qué eso tiene limitaciones y es bien complejo. Esta lámina muestra la transición definitiva que propone el proyecto de ley. Ahí están incluso las comunas para el año 2018, 2017, 2018 que ingresarían. El servicio local de Barranca se va a denominar de esa manera, que incluye las comunas de Loprado, Pudahuel y Cerro Navia, el servicio local de Coquimbo y Andacollo, el servicio local de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina, Huasco, también antes de junio del 2018, y el servicio local de Nueva Imperial, Carahue, Toltente, Oro Schmidt y Saavedra, y Puerto Saavedra, que van a estar también en esta primera fase. Luego, ustedes pueden ver ahí cómo se distribuyen los ingresos de servicios locales el año 2019, el año 2020, con 3 y 4 respectivamente, y el 2021, como les decía, se realiza una evaluación intermedia y, por tanto, en el periodo 2022-2025, vale decir, después del próximo gobierno, tiene que ingresar el resto de los 59 servicios locales, con la posible postergación. Recuerden que una de las cosas que hoy día todavía tiene el proyecto, que como les decía, ha sido criticada y que yo comparto dicha crítica, digamos, podría significar que existe una postergación solo por decisión de un decreto presidencial, lo que en opinión de distintos actores debiera pasar necesariamente también por el Congreso, que es la instancia democrática para resolver estas cosas. Vámonos ahora, ya vamos acercándonos también al cierre de la presentación para que hagamos el diálogo respectivo, pero nos vamos a tener unos minutos en esto que seguramente preocupa a muchos de ustedes y que es también el corazón del trabajo que hacemos acá en el Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo esto afecta a la escuela y afecta a los directivos escolares? Ustedes ya seguramente han sacado sus propias conclusiones a lo largo de la tramitación y hay varios efectos concretos. Pero yo he tratado acá de sintetizar cuáles son los más importantes, cuáles son los medulares, tanto a nivel de las escuelas en general como a nivel de los propios directivos escolares, donde también hay novedades importantes, algunos ya que siempre han estado en el proyecto desde su ingreso el año 2015 y algunos que se han ido desarrollando ahora. Primero, se define la escuela como la unidad básica y central de todo el sistema. Esto es importante, está en el proyecto de ley. La escuela es el corazón del nuevo sistema de educación pública. Se desarrollan nuevas atribuciones para los directivos y su equipo. Vamos a ver eso en la siguiente lámina en detalle porque creo que es una de las cosas más importantes de seguro interés para quienes están viendo esta conferencia. En tercer lugar, establece el trabajo en red como una característica fundamental del funcionamiento concreto de las escuelas y de los servicios locales. Eso significa que hay instancias de trabajo colaborativo, que el servicio local tiene la obligación de desarrollar esas instancias y que las escuelas también tienen la obligación de participar en instancias de trabajo colaborativo. ¿Ya? Si bien el Ministerio de Educación ha intentado en el último tiempo desarrollar instancias de trabajo en red con las redes de mejoramiento escolar, lo que hace este proyecto es que potencia ese trabajo y permite que entiende que el trabajo en red es una oportunidad para el mejoramiento de la calidad, no la competencia como que a veces hemos entendido en nuestro país, lo que no nos ha conducido a mejores resultados, no la competencia entre escuelas, entre instituciones educativas. También
entrega mayores atribuciones a los consejos escolares en materia de convivencia escolar y también de la definición de actividades extraprogramáticas. Los consejos escolares van a ser resolutivos. Es un cambio importante, algo que ya algunos alcaldes han hecho en distintas partes del país, pero lo cierto es que todavía no estaba en la ley y dependía de esa voluntad. Hoy día está en la ley y le da más participación a los consejos escolares en distintos procesos educativos relevantes. El Consejo de Profesores también se visibiliza. Esto es algo que el gremio docente, pero también en general, yo diría el mundo docente, ha venido demandando de dar más visibilidad y fortalecer el Consejo de Profesores. En este caso se hace dándole más participación, en general haciéndolo parte de decisiones relevantes y consultas relevantes, como es el plan de mejoramiento educativo, donde evidentemente el Consejo de Profesores tiene mucho que decir. También hay un cambio, como yo les decía, relevante a nivel del financiamiento, porque las escuelas ahora van a, si bien no cambia el sistema de financiamiento de vía subvenciones, y esa es una crítica que muchos actores le han hecho a este proyecto y que habrá que seguir profundizando, digamos, y discutiendo en los próximos años. Lo cierto es que, dado que el servicio local recibe un financiamiento basal, es evidente entonces que se liberan recursos también para las propias escuelas. Hoy día, como yo les decía, los municipios financian sus propias plantas y equipos del nivel intermedio, del nivel municipal, con los recursos de educación. Y eso hoy día, dado que está financiado basalmente, va a liberar recursos que en algún momento se fueron estimando en cerca del 10, un 15%, lo que no es poco para la gestión de las propias escuelas. Y se estableció en la última fase de la tramitación una cosa importante de poner como límite desde un proceso gradual el tamaño de curso en las escuelas públicas de un máximo de 35 estudiantes. Esta es una demanda histórica, pero además es también un paso importante que podría permitir que las escuelas públicas se fueran transformando crecientemente en ejemplos de una gestión pedagógica más personalizada y de un proceso educativo de mayor calidad. A nivel de los directores y directoras, hay cambios importantes, a propósito de lo que también varios de ustedes siguen preguntando, ¿verdad? Primero, la atribución de elaborar el proyecto educativo y el plan de mejoramiento. Esto, como ustedes saben, en la ley hoy día es atribución del sostenedor, no de los directores. Y acá hay un cambio importante. Si bien se exige la consulta y la participación directa de la comunidad vía el Consejo Escolar y también de profesores, la atribución de elaborar el plan de mejoramiento y del proyecto educativo, el alma de la escuela, la definición, la oferta que hace la escuela a la sociedad, se define en la escuela y lo lidera su directivo. Bueno, eso es muy importante y va a traer un cambio relevante también para las comunidades educativas. También las escuelas van a tener la facultad y la necesidad o la obligación de realizar jornadas evaluativas anuales de los planes de mejoramiento, que ahora además, dice la ley, tendrán que integrar todo el resto de los planes que se ha venido generando y que sabemos que a las comunidades educativas agobia muchas veces tener tantas iniciativas o planes. Bueno, el plan de mejoramiento se consolida en esta ley como el contenedor de todas esas instancias. También se establece una conferencia de directores, que es un paso interesante que da el proyecto, donde una vez al año al menos, para evaluar el plan estratégico local y proponer mejora, los directores van a tener un espacio de trabajo colaborativo, todos los directores de cada uno de los servicios locales. Ojalá que eso además integre más equipos directivos, va a depender seguramente de la gestión local, pero es un espacio relevante que no existe hoy día en Chile y que este proyecto de ley genera. Un paso fundamental, que quizás ha pasado un poquito más inadvertido en la opinión pública, es que hay un cambio bien relevante en materia de la incidencia que tienen los directivos en la contratación de profesores. Todos sabemos que es importante que hayan garantías de concursos transparentes, pero también que los directivos tengan más incidencia en ese proceso. Y lo que hace este proyecto es que primero le da la posibilidad y la atribución a los directores para definir los perfiles, directores más equipos directivos y un profesor designado por el Consejo de Profesores de cada escuela, va a elaborar los perfiles de quienes se necesita en esa escuela. Luego, una vez que se realiza el concurso público, que obviamente va a estar en manos del sostenedor por razones administrativas o en este caso del servicio local, luego eso va a llegar una terna a la escuela y ahí finalmente el director va a tener la última palabra. Esto también es muy importante. Entonces hay una incidencia mayor en un proceso que es crítico para el proceso educativo, que empodera sin duda también la función directiva, y eso creemos de que equilibradamente va avanzando también hacia una mejor gestión de las comunidades.
Se simplifican procesos de rendición de cuentas, esto es relevante. Se establece que debe concentrarse todas estas rendiciones que hoy día ustedes realizan, digamos, como directivos escolares y que sabemos también que complejizan mucho la gestión. La ley obliga a que se simplifique y que se realice de una sola manera y que además los directores tengan que ser apoyados por los servicios locales para esa rendición. Entonces, ese también es un paso importante porque hoy día una de las críticas que se le ha hecho al sistema educativo es su burocratización y este proyecto avanza también o intenta, habrá que verlo en la práctica, avanzar en esa línea. Pasos también importantes en esta materia. Vámonos ya entonces a los desafíos y oportunidades que habla esta nueva institucionalidad o a una reflexión final para que ya nos demos el tiempo derechamente de contestar las preguntas. Primero, decirles que las expectativas que tiene el sistema respecto de esta transformación, si bien al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto, como les decía al comienzo de la presentación, una gran necesidad desde los actores educacionales, del mundo estudiantil. El pingüinazo del año 2006, una de las grandes demandas fue la desmunicipalización. Y ya en los años 90 también, algunos movimientos importantes de docentes del mundo estudiantil también empujaron una mirada crítica al proceso de educación municipal. Sin embargo, al mismo tiempo que esa es una demanda sentida, uno podría decir, y también un consenso en el mundo académico y en el mundo crecientemente político, bueno, lo cierto es que las expectativas de cuánto esto puede aportar a la calidad de la educación y al mejoramiento del sistema son más bien bajas o son moderadas. Este gráfico que ustedes pueden ver acá muestra que efectivamente, de nuevo, preguntándole a los propios directores, miren qué interesante, a los directores del sistema educativo chileno a través de la encuesta La Voz de los directores que nosotros aplicamos todos los años aquí en la Universidad Diego Portales, lo que muestra claramente este gráfico es que, por una parte, si bien se considera la gran mayoría de los actores, el 76% de los directores encuestados dice que lo más adecuado es que la educación pública salga de los municipios y pase a una nueva estructura y dependiente del Ministerio de Educación. Cuando uno ya le pregunta, por ejemplo, si esto va a tener efectos en el mejoramiento de los aprendizajes, ahí los niveles de acuerdo bajan, si esto va a traer finalmente una consecuencia en materia de resultados de aprendizaje y de mejoramiento de la calidad, también las expectativas son más bajas. Y esto tiene que ver, yo creo, con algo que hemos discutido en Chile, que es cuál es el valor de estos cambios institucionales. Yo al menos soy un convencido de que, si bien, como todos sabemos, la educación y el proceso y la calidad, entendida de manera integral de cómo formamos a nuestros estudiantes integralmente en cada una de las áreas del conocimiento, también formamos ciudadanos para el siglo XXI y logramos cumplir los objetivos que fija la Ley General de Educación. Lo cierto es que también las condiciones institucionales, financieras, reglamentarias en las que funciona el sistema son muy importantes. Y por eso que crear una nueva institucionalidad que ayude a que la educación pública ocupe un nuevo sitial es importante. Por lo mismo acá lo que yo quería resaltar ya para ir en esta discusión final y podamos abrir las preguntas es, bueno, evidentemente que si bien un cambio institucional está más lejos de la escuela, está más lejos de la sala de clase, también toda la experiencia nos muestra de que países como el nuestro esto es muy relevante, de que puede generar una condición favorable. ¿Asegura que esto mejore la calidad de la educación? Por cierto que no. Eso va a depender finalmente de cada una de las comunidades, de cada uno de los actores y de otros factores, pero es muy importante el cambio institucional y hay que tomarlo en serio y por tanto hacerse cargo de ese desafío desde cada uno de los espacios que nos toca tomar, digamos. Entonces ahí la pregunta final es, bueno, ¿esto es un problema o es una oportunidad? ¿Verdad? Porque más allá de las críticas que se le ha hecho a este proyecto, que distintos actores han realizado, hemos realizado, es un paso fundamental. Yo no tengo duda que es un paso fundamental para el que la educación pública pueda volver a su sitial. La educación pública en Chile fue mayoritaria, fue reconocida por las mayorías sociales como el principal espacio para la educación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Y por tanto, este es un cambio, un paso fundamental que hay que saber entender de esa manera. No es posible tampoco pedirle a este proyecto que resuelva todos los problemas de la educación pública, como por ejemplo es el financiamiento, que también afecta a la educación privada, o como por ejemplo es también a otros aspectos que son propiamente pedagógicos y que requieren otro tipo de reformas curriculares, por ejemplo, o de la evaluación para los aprendizajes. En este ámbito creemos, y en particular, de que es un paso, pero que requiere, por cierto, también entender
que es un piso, como dice este segundo punto, y no un techo. Porque el techo de un sistema educativo lo ponen sus capacidades, los ponen sus actores, sus directores, sus directivos, sus profesores, sus asistentes de la educación. Pero hay que entender que si entonces es una oportunidad, la pregunta es cómo aprovechamos o no esa oportunidad. En el entendido que este proyecto probablemente va a ser aprobado en las próximas semanas, en los próximos meses, y que se va a comenzar a implementar. O a lo mejor puede demorarse un poco más, pero efectivamente, y hay nuevos cambios desde el punto de vista de su transición. Pero lo cierto es que vamos a tener una nueva educación pública. Y en ese sentido es importante entender de que la implementación gradual es también una oportunidad para, como dice un amigo nuestro de la Universidad de Toronto, Steve Anderson, una cosa es el cambio institucional y otra cosa es el cambio propiamente educativo. De cómo este cambio institucional se traduce en mejores procesos educativos, en mejores escuelas, en un mejor trabajo pedagógico. Y ahí, sin duda, el trabajo de los directivos escolares es fundamental. También de los profesores, también de los asistentes de la educación, pero desde el momento en que este proyecto se aprueba, debemos comenzar a al menos hacernos cargo de esos últimos 4 puntitos que están ahí, de hacernos cargo de informarnos muy fuertemente sobre las características de este proyecto. Muestro un gráfico, a lo mejor no lo ven bien, pero que lo que muestra la gráfica básicamente es que los directores también en nuestras propias encuestas afirman que están poco informados, reconocen estar pocos informados sobre lo que es este proyecto de ley y su detalle. Tenemos que prepararnos, informarnos para ese camino. Obviamente todos los espacios de formación, los magíster, los diplomados, los cursos tienen que hacerse cargo de entregar herramientas para esta transformación, sin duda. Ese es un desafío, una responsabilidad de quienes estamos en ese ámbito, pero también de quienes tienen que, formarse y prepararse para esa transformación. Es un desafío también de participación de las comunidades educativas, de discusión sobre esto, de participación desde el ministerio, desde las autoridades, ¿verdad? Vamos a comenzar pronto un nuevo gobierno. Bueno, ese gobierno tendrá que hacerse cargo de esta implementación y va a tener que abrir la participación para que los actores puedan contribuir, por ejemplo, al diseño de esta estrategia de educación pública y a la planificación de los próximos años. Y supone una disposición al cambio. El cambio siempre es complejo, pero por lo mismo requiere, ¿verdad?, que los actores educacionales abran las puertas y entiendan cuáles son aquellos aspectos que pueden traducirse en oportunidad y también cuáles son los que a lo mejor hay que mirar con más distancia y que hay que contribuir a mejorar. La ventaja de un proceso gradual es que permite hacer eso. Entonces, la participación, la formación, la información hacia los actores y la disposición de ese proceso son variables fundamentales que dependen fuertemente de los directivos escolares y ahí yo creo que hay una invitación para todos nosotros a también a hacernos cargo, para todos los que estamos vinculados al tema del liderazgo educativo, a los directivos y de los docentes, de contribuir a esa tarea. Esta charla también, esta conferencia busca justamente hacerse cargo o contribuir con un granito de arena a esa propia discusión. Y bueno, para ir cerrando, yo creo que hay que hacerse cargo también de la participación o de ir contribuyendo, informándose de ese proceso. El Ministerio de Educación ha abierto un espacio que está puesto ahí, ustedes lo pueden ver, de discusión y también de información sobre el proyecto de educación pública. Yo les recomiendo que entren ahí, que bajen la información, también que vayan a la página del Congreso Nacional y que vean qué es lo que está pasando con el proyecto de ley, porque ya, si bien podría tener unos últimos cambios, lo cierto es que su gran configuración ya está lista. Entonces yo creo que es importante hacerse cargo de este cambio que tiene una envergadura que yo creo que tenemos que irle tomando poco a poco el peso y para eso supone también del liderazgo de las propias comunidades educativas y de los actores del propio sistema. Así que con eso yo al menos termino esta primera fase y también le agradezco su atención. Y vamos ahora derechamente ya a la fase de preguntas que ustedes han venido haciendo desde que abrimos esta conversación en chat. ¿Cómo son elegidos? Voy a tratar de ir respondiéndolas todas. Desde ya les comento si hay algunos aspectos muy específicos que no tengamos la respuesta, nosotros nos vamos a comprometer a contestarlas, y si en aquellos casos de los que tampoco tenemos la respuesta ya propiamente desde la universidad, de hacer llegar esas preguntas al Ministerio de Educación para que así podamos contactarlos. También pueden escribirla a comunicaciones@cdl.cl, donde si no se resuelven esas dudas nos podemos hacer cargo también de escribirles y contestarles sus dudas particulares. María José pregunta, ¿cómo son elegidos el equipo técnico pedagógico? ¿Son designados? Bueno, el servicio local, yo entiendo,
María José, que estás preguntando por el servicio local. El equipo técnico pedagógico primero tiene un jefe de una unidad técnico-pedagógica a nivel de servicio local que tiene que ser elegido por alta dirección pública, igual que el director ejecutivo del servicio. Quienes forman parte de ese equipo también tienen que ser procesos de concurso y evidentemente ahí van a tener preferencias, según lo que establece la ley, algunos de los profesionales y equipos técnicos que trabajan en la actual administración municipal. Van a tener preferencia. Si es que cumplen con el perfil, ¿verdad?, van a poder ingresar y obviamente van a haber concursos públicos. Esta va a ser una oportunidad para toda la gente que quiere aportar a la educación pública y participar en ella. Así que el proyecto garantiza que esto no se transforme, como sabemos, hay que decirlo bien transparentemente, como ha pasado en algunos casos en nuestro país, donde la educación pública también ha sido un espacio más bien de otras razones y otras motivaciones que no tienen que ver con la educación. Bueno, eso en un proyecto como este, al traspasarlo a un servicio que se hace cargo únicamente de la educación y que tiene mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, evidentemente no evita del todo que eso tenga problemas, pero se supone que va a profesionalizar mucho mejor la función del sistema. David Vázquez pregunta, ¿eso implica que ya no habrá supervisores de los DEPROC? No implica eso. De hecho, el proyecto de ley lo que hace más bien es aclarar que la función específica técnico-pedagógica de apoyo a las escuelas públicas la desarrollan los servicios locales. Pero como tú seguramente sabes, los DEPROC y la Seremi de Educación cumplen múltiples funciones normativas, de difusión de las políticas y también de apoyo al sector particular subvencionado, que como ustedes saben también en el nuevo régimen con la ley de inclusión requiere, sobre todo en contextos de vulnerabilidad y de gratuidad, apoyos desde el Estado y también herramientas desde el sistema público, desde el sistema de supervisión. Entonces, los DEPROC siguen funcionando y esto es, si bien ha sido una discusión sensible obviamente para también quienes forman parte del Ministerio de Educación, es evidente que esa institucionalidad también, eso es lo que yo creo, tiene que ser fortalecida, no reemplazada por el sistema de educación pública. Bernardo pregunta, 2 alcaldes, 2 GORI y centro de padres, ¿da garantía de objetividad? Eso, bueno, lo que pasa es que la pregunta es si el gran objetivo es la objetividad, ¿verdad? Lo que nosotros debiéramos evaluar, ¿verdad?, es la capacidad que tiene el comité directivo para conducir el servicio y tomar un par de decisiones relevantes, como te decía, el plan estratégico. Eso no significa que esas personas solamente la realicen, tienen que hacerla en consulta a las comunidades educativas. Pero sin duda y eso podría ser efectivamente algo que uno criticara y tienes un punto razonable en tu pregunta, los centros de estudiantes, estoy intentando buscar aquí la pregunta, los gobiernos regionales y los representantes de los alcaldes van a buscar evidentemente también la mejora del servicio local. Y ojo, quizás no lo expliqué bien, pero el caso de los alcaldes y también del gobierno regional son designados por ellos. Pero lo que el proyecto de ley da una señal clarísima de que es que esas personas tienen que ser profesionales de la educación, idealmente, y con una trayectoria educacional reconocida, ¿no? Entonces, estos van a ser comités directivos con gente con expertise educacional. Así está pensado y eso es lo que dice el artículo respectivo del proyecto de ley. O sea, no son 2 alcaldes, ni 2 GORI, ni 2 centros de padres. Son designados personas con experiencia educacional y reconocida, nombradas por esas institucionalidades. Jimena dice, ¿la evaluación intermedia admite una suspensión del proceso de traspaso? Bueno, lo que hace la evaluación intermedia es que interrumpe un año ese traspaso. Eso es lo que ocurrió en la última fase y ese es un aspecto que muchos actores hemos criticado, porque genera incertidumbre, ¿verdad? Pero en estricto rigor, lo que podría ocurrir, más que una interrupción de ese proceso, es una postergación. O sea, uno podría decir, por ejemplo, que dado que ahora el proceso va a tomar entre el 2022 y el 2025, podría tomarse la decisión luego el presidente o presidenta del año 2022 de postergar, no cargar tanto la implementación en ese ciclo y postergarlo algunos años. Eso va a depender mucho de cómo funcione la primera fase, pero en estricto rigor este proceso no se puede retrotraer, digamos. Lo que puede hacer es lentificarse un poco más, ojalá que así no ocurra. Es una de las razones para criticar ese cambio en el último tiempo, porque lo que necesitamos más bien es que, sobre todo en aquellos municipios y lugares donde la situación es muy crítica, ojalá desmunicipalizar lo antes posible, no demorar más ese proceso como está ocurriendo hoy día con este cambio, digamos.
Eduviges Castillo nos pregunta si el Consejo Escolar será resolutivo, ¿significa que tendrá cambio en su composición? No. El proyecto no innova en la composición del Consejo, le da algunas facultades relevantes, pero sabemos los consejos escolares hoy día están compuestos por todos los actores de la comunidad educativa. ¿Sigue el pago de subvención por asistencia? Sí, pregunta Andrea Jimena Díaz. Andrea o Jimena, como te digan en la casa. ¿Sigue el pago por asistencia? Sí, sigue. Es una de las críticas, como les decía, que se ha hecho al proyecto de ley. Legítimamente, la subvención, como sabemos, como modelo de financiamiento, desfinancia las escuelas públicas más pequeñas, pero sobre todo genera un incentivo perverso a competir por la matrícula de los niños. Eso que fue un invento que hicimos en nuestro país en los años 80 como modelo también de financiamiento. La verdad es que ya toda la evidencia nos muestra hay que modificarlo. Distintos actores están proponiendo ya hacer una modificación importante para los próximos años. Lo cierto es que este proyecto no lo modifica y distintos actores sociales sobre todo han criticado esa ausencia del proyecto y de hecho el gobierno en algún minuto se comprometió a ingresar una propuesta respecto de esto y lo que al menos yo tengo entendido es que se han hecho estudios pertinentes para hacer una propuesta de modificación. Para ser franco, es inviable que eso se aborde durante lo que queda de este gobierno, pero debiera ser parte importante de la discusión pública en educación de los próximos años. María José pregunta, el uso del 10% de la SEP y mantenimiento aparecía con un asterisco, ¿cuál es el detalle? La verdad es que, para ser franco, lo puse con asterisco porque estaba chequeando con la gente del ministerio si es que eso era la última versión, porque la versión anterior tenía la atribución de libre disposición o de disposición directa de los directivos escolares de ese 10%. Voy a averiguar y confirmar ese dato, María José, y te vamos a contestar un correo. Te agradecería que en el chat pusieras tu correo y te vamos a enviar esa información una vez que terminemos la charla. Andrés Salazar nos pregunta, ¿se sigue hablando de atribuciones mayores del director y no se habla de un equipo directivo? Los directores muchas veces no consultan sobre las necesidades reales del establecimiento que dirigen. Hoy llevan a sus amigos para desempeñarse en los cargos directivos. Bueno, un punto muy importante el que pone Andrés, y yo comparto que la apreciación de que efectivamente hay una cuestión que revisar en la legislación respecto de cómo se conforman los equipos directivos. La ley 20.501, que fue generada en la administración del ministro Lavín, en su momento lo que hizo fue generar esta idea de que los equipos directivos son equipos de confianza de los directores y por tanto se presta también eso para debilidades como la que tú estás describiendo en tu mensaje. Sin perjuicio de eso, lo cierto es que el proyecto hace un esfuerzo, diría yo, en algunos casos particulares, por visibilizar al equipo. Y eso yo creo que es un paso importante, porque la verdad es que ninguna otra ley hasta el momento hablaba de los equipos directivos. En este caso, cuando comentaba respecto al proceso de definición de un perfil de los docentes, bueno, se hace mención explícita al equipo directivo. En un par de elementos también. Entonces, es verdad, hay mucho que avanzar. Yo creo, y de hecho soy de las personas que cree que es un error concentrar todas las atribuciones en el director, pero también hay que entender de que nuestro sistema tiene tiene que también entregar responsabilidades claras, ¿verdad? Y no, además, para ser justo, no todas las escuelas, tienen equipos directivos propiamente tales y por tanto hay que saber adecuar eso a la realidad de cada uno de los contextos en nuestro país. Cristian Pérez nos pregunta, Gonzalo, ¿el proyecto educativo será común al servicio local o será parte de cada establecimiento? Es de cada establecimiento. Ya en nuestra legislación, en la ley general, se establece que cada escuela tiene un proyecto educativo. Lo que hace esta ley es que establece que ese proyecto educativo es una definición de la escuela. Esa es una tremenda oportunidad para volver a reflexionar sobre el propósito de cada comunidad, el perfil del estudiante, la misión, la visión. Y evidentemente el servicio local tendrá que buscar incidir en ese proceso. Y tiene atribuciones también para comentar y hacer modificaciones que pudieran ir en contra, por ejemplo, de una definición más general o un aspecto concreto, presupuestario, que no sea viable. Pero lo grueso es una definición de cada escuela y es por lo tanto un proyecto educativo de cada centro, no de el servicio local. Obviamente el servicio local va a tener que participar de ese proceso, pero tanto el plan de mejoramiento como el PI son
digamos, atribución y espacio preponderante de las comunidades educativas. Jorge Villagrán nos pregunta, ahora bien, existe un convenio de desempeño que en caso de incumplimiento puede significar el término de su contrato. Bueno, Jorge, entiendo yo más que una pregunta, está haciendo un comentario y es así, efectivamente, existe un convenio de desempeño, el incumplimiento de ese convenio que tiene un conjunto de metas, por ejemplo, de matrícula, de resultados asociados a la clasificación de escuelas de la agencia, es un tema que en sí mismo podríamos discutir, hay visiones críticas, pero el logro eso significa que, a diferencia de lo que creen algunos en Chile, actores que han dicho, bueno, la manera de resolver que una escuela no le vaya bien es cerrarla, ¿verdad? Lo que este proyecto hace es tratar de buscar una salida distinta, que en mi opinión es más razonable, que es decir, bueno, los responsables de que un determinado contexto no tenga las mejores condiciones y no se esté avanzando, bueno, son las personas que están a cargo de la educación, no los niños. Aquí es lo que ocurre hoy día cuando se cierra una escuela pública o una escuela particular sancionada porque no lo hace bien. Bueno, no lo hace bien entre comillas, además porque sabemos que el CIMSE o la clasificación de escuelas que elabora la agencia no refleja una visión de calidad integral real como la que queremos promover en Chile. Bueno, eso evidentemente es una limitación, pero este proyecto lo que hace es que permite que una persona que no cumple, sea por razones de calidad, pero también por razones administrativas, por ejemplo, si no hace rendiciones de cuentas o cae en algún problema administrativo, bueno, la Dirección de Educación Pública tenga la posibilidad de que esa persona no cumpla su ciclo por razones fundadas, digamos, y también de que el Consejo Directivo pueda proponer su remoción dado que no está cumpliendo con la expectativa de lo que, para lo cual fue contratado. Se sigue hablando. No, Cristian Pérez ya preguntó lo del PI. Jorge, Carlos nos preguntaba, los alcaldes de las comunas, ¿cómo inciden en las decisiones en educación en el servicio local? Muy poco. Primero en el consejo, como yo les decía, local, tiene participación, se sientan ahí 2 alcaldes de las comunas involucradas, pero tienen una función fundamentalmente consultiva, que si uno lo piensa, tiene lógica. Es importante que los alcaldes puedan seguir opinando sobre lo que pasa ahí frente al director de servicio local y su equipo técnico. Otra cosa es que tenga poder de decisión, eso no lo tiene. Se ha construido una cierta imagen durante un tiempo que creo yo que es injusta, de que es que los alcaldes siguen siendo responsables de la educación pública. No es así, no es justo con el proyecto ni con digamos, la mirada que se le ha buscado dar. Y en el otro caso, inciden, en el caso del Consejo Directivo, nombrando 2 profesionales de la educación o 2 actores reconocidos educacionalmente para que aporten ya más bien a los instrumentos estratégicos y al proceso estratégico del servicio local, ¿verdad? Y eso se hace a través del nombramiento que hacen los alcaldes, que tienen que ponerse de acuerdo en esos 2 nombres, según lo que establece el proyecto de ley. Susana nos dice, ¿cómo fiscalizarán que los concursos sean transparentes? Bueno, la verdad es que la Superintendencia de Educación va a seguir con las atribuciones que tiene. También estos pasan a ser servicios públicos que para cumplir la normativa están sujetos, por una parte, a la fiscalización del órgano educativo competente, pero también a los órganos públicos competentes, como es el caso de la Contraloría General de la República, que tiene la atribución de, evidentemente, revisar todos los aspectos del funcionamiento de los servicios locales y el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el hecho de que sean servicios públicos, digamos, los ingresa a un régimen que tiene ventajas desde el punto de vista del aseguramiento que se cumpla lo que se compromete. Y eso es una gran ventaja también y diferencia con el sistema municipal. Vale la pena aquí detenerse. O sea, la educación municipal hoy día es autónoma porque constitucionalmente los municipios son autónomos y eso permite que tengamos muchos casos en Chile de municipios y alcaldes que han sido francamente irresponsables, como por ejemplo con el pago de las deudas de los docentes o con el uso de la subvención preferencial y otros recursos, y la verdad es que no han habido consecuencias, ¿ya? Y eso evidentemente cambia cuando esto pasa derechamente a un servicio público que va a tener que cumplir, y si no ocurre, bueno, está en la consecuencia de que sale esa persona, digamos, a cargo de la educación pública, no como ocurre con los alcaldes en Chile, donde efectivamente no hay consecuencias cuando se llega a una situación como esta. Sandra Velázquez nos pregunta, ¿está contemplado carrera docente y encasillamiento para docentes directivos y para docentes DAE en corporaciones, considerando que existe un manual para la buena dirección? Bueno, dos preguntas en una. La carrera docente o la carrera para docentes directivos es un pendiente. Yo diría un pendiente de la reforma educacional de este gobierno en general
y es un pendiente de nuestro sistema educativo. De hecho, durante la tramitación del proyecto de carrera, el gobierno comprometió una carrera directiva y también yo ahí tengo entendido que se está preparando hoy día una propuesta en esta materia y sin duda es una cuestión que hay que revisar en los próximos años. Respecto de los DAEM y el personal de los DAEM, el proyecto de ley lo que hace es que busca una continuidad de aquellas personas que en el nuevo régimen primero tengan la disposición para traspasarse, ¿verdad?, al nuevo sistema, que quieran seguir trabajando, porque en algunos casos va a significar moverse de comuna, por ejemplo, en la que están trabajando, y también da salidas y alternativas para quienes no puedan o no quieran seguir trabajando en el sistema, desde indemnizaciones o retiros anticipados, o también prioridad para, digamos, como yo decía, participar de los concursos de los servicios locales. Entonces, las personas que están hoy día en los DAEM y corporaciones van a tener prioridad para pasar, pero evidente también de que hay sectores que van a querer más bien quedarse en los propios municipios en otras funciones o van a querer también dejar el sistema educacional. Eso es parte de los desafíos que tiene la transición y que va a haber que ir revisando cada caso a caso. Es imposible tener una sola solución para eso porque son 345 comunas y realidades muy, muy distintas. Nos pregunta también Sandra más abajo, Ramón, ¿el liderazgo estará focalizado en lo pedagógico? Bueno, esa es una pregunta interesante. La pregunta es cómo las institucionalidades pueden garantizar ciertas cosas. Yo me atrevería a decir que acá, con este proyecto, vamos a avanzar como país en que hayan mejores condiciones para el liderazgo pedagógico. ¿Garantiza que el liderazgo esté concentrado en lo pedagógico? Bueno, depende también de la comunidad y de ese propio líder, ¿verdad? Yo digo, me atrevería a decir porque avanzamos, porque al generar condiciones más favorables, apoyo desde el servicio local, ciertas atribuciones mayores, eso avanza, y es un paso ineludible, diría yo, para el liderazgo pedagógico, pero eso requiere también de otras cosas, de formación, de acompañamiento y de una carrera, probablemente también para nuestros directivos escolares que todavía en nuestro país no tenemos. ¿Cómo será la función de las ATE? Pregunta Felipe. Bueno, la verdad es que yo creo que las ATE no van a tener sentido en el sistema de educación pública. Yo soy un fiel creyente en que el sistema de asistencias técnicas debe tener un rol muy acotado en el sistema educativo en general, digamos, solo para funciones particulares, que es donde las escuelas y los sostenedores y directivos requieran ciertos apoyos. Eso puede ser legítimo en algunos casos, pero creo que en el caso de educación pública va a tener cada vez menos sentido porque el apoyo va a estar radicado en los servicios locales, en los niveles intermedios, y quizás para casos particulares podrían requerirse, pero como ustedes saben, además las ATE hoy día también están sujetos a un cambio importante que generó la ley de inclusión, donde tienen que pasar a ser instituciones sin fines de lucro y también formar parte de un sistema de acreditación que debiera irse concretando en los próximos años también, porque la ley así lo establece. Pregunta además Felipe también, ¿pasarán a ser corporaciones sin fines de lucro realmente? Bueno, acabo de responder eso. Lorena Rodríguez, y la carrera directiva aparece en alguna parte, ya lo convertamos, debiera ser algo que se ajusta rápidamente. Este proyecto no se hace cargo de cómo los directivos llegan. Ustedes sí saben, la carrera docente da un par de señales, pero más bien acotada y se queda atrás la función directiva. Se establecen ciertas condiciones y exigencias, que sean profesores del nivel avanzado. De hecho, así están encasillándose a los directivos hoy día, directores del sector público, pero este proyecto no tiene una solución para la carrera directiva. Los PI serán a 4 años, los PME serán a 4 años, ¿verdad? Eso es lo que debe estar preguntando José Manuel. Los PI en Chile no tienen una duración determinada, sin embargo, lo lógico sería que ya con esta idea de tener un sistema que tiene proyección a 8 años, planes estratégicos a 6, planes de mejoramiento a 4 para cada escuela, que también regularmente estemos revisando nuestras comunidades educativas en cuanto, digamos, nuestros perfiles, nuestra misión y la visión. La verdad es que los PI son también más permanentes, eso es natural, porque es la visión y el proyecto de la escuela, pero también uno debería irlos actualizando. Los PME se consolidan como una iniciativa de mejoramiento a 4 años. ¿Qué participación e injerencia tendrán los apoderados que participan? Bueno, los apoderados a través, por una parte, de los consejos escolares en la escuela, pero también a través de los nombramientos y representantes que van a poner tanto en el consejo directivo como en el consejo local, tiene una influencia importante. Lo que se trató de hacer con los consejos directivos es darle representación real,
como ocurre con los consejos distritales en muchas partes del mundo, donde los padres y apoderados son parte activa en los consejos directivos de los colegios. En este caso, de los servicios locales. Y bueno, en este caso, los padres van a tener una atribución, al menos de participar con voz y voto en este consejo directivo de 6 integrantes, con dos nombrados por ellos, que seguramente, y dice la ley, tienen que ser representantes de los centros de padres de los establecimientos de esas comunas o de ese servicio local. Me cansé, pero vamos, son las 4:15. Estamos bien. ¿Quedan hartas preguntas? Edith, perdón, Carlos Guerrero nuevamente. ¿Cómo se clasificarían los establecimientos? ¿Acaso será por resultados del CINCE como es ahora? Bueno, una crítica que uno podría hacerle a este sistema, sin duda, es que no cambia en nada el modelo de aseguramiento de calidad que yo al menos creo que efectivamente requiere ajustes urgentes en Chile. Más bien, se posa sobre, no lo profundiza, pero se posa sobre los mecanismos de clasificación de escuelas y también de resultados de aprendizaje y de evaluación que tenemos hoy día en Chile. Por lo tanto, no hay un cambio sustantivo en esta materia y eso es algo que debiéramos sí o sí revisar en los próximos años en nuestro país porque es indispensable. Edith dice, interesante esta propuesta de un liderazgo intermedio, pero ¿estamos preparados como país para asumir este desafío? ¿Están las competencias? Bueno, es una pregunta interesante, Edith, porque uno tiene siempre que en estos cambios institucionales y saltos que da como país hacerse la pregunta si está primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Uno podría hacer esta pregunta para muchas cosas, para la inclusión, por ejemplo, también, ¿verdad? A propósito de la ley de inclusión. Yo al menos creo que los países tienen que avanzar paralelamente en desarrollar capacidades, desarrollar competencias y también regulaciones que nos empujen hacia allá y que nos obliguen a hacernos cargo. Este proyecto es cierto, uno podría decir, bueno, no tenemos todas las capacidades en el nivel intermedio para que todos los profesionales o todos los servicios locales cuenten con profesionales en cada uno de los rincones de Chile. Bueno, pero teniendo la oportunidad, la institucionalidad, tendremos también y generaremos una condición para que la gente empiece a ver en los servicios locales una muy buena oportunidad para esto. Y además ya hay distintas instituciones que están trabajando y hay una preocupación, yo diría creciente, por empezar a hacerse cargo de formar a estos líderes intermedios. En el propio CEDLE tenemos un proyecto interesante que busca, de hecho ahora en este mismo momento, mientras hablamos acá, se está desarrollando una reunión con líderes intermedios, actores de distintos municipios que están pasando por procesos de formación para mejorar su capacidad de liderazgo de ese nivel. Así que es una pregunta abierta, pero hay que avanzar. O sea, no podemos esperar el contar con las capacidades ideales para luego avanzar en la institucionalidad. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo e incluso si es que no tenemos lo primero, hay que avanzar en lo segundo y eso va a ir empujando el carro. Los comités locales de desarrollo profesional docente son parte de los nuevos servicios locales de educación. Bueno, la política local de docente va a tener que estar alojada en los servicios locales de educación y entonces también hacerse cargo crecientemente de esta lógica que ha ido generando el CPIP de comités locales de desarrollo profesional. En estricto rigor no es lo mismo porque los comités locales son provinciales hoy día, buscan absorber distintas comunes y lo lógico es que el diálogo ahora se haga con el servicio local que tiene que tener una política de desarrollo profesional y también cada escuela tiene que tener esa política de desarrollo profesional como establece la ley de carrera docente recientemente aprobada. Susana, ¿los profesores seremos despedidos con un sumario o nos indemnizarán? Los profesores no van a ser despedidos en este sistema. En el caso, como yo les decía, de las escuelas, de los liceos, de los jardines, de las salas cunas, jardines BTF, bueno, el proyecto de ley establece que por el solo Ministerio de la Ley, todas las personas que están en el sistema pasan con todos sus derechos y todos sus contratos, digamos, actuales, para decir, en el caso del sistema particular con sus características particulares, en el caso del sistema público también con su propia reglamentación, lo mismo con los asistentes de la educación, para quienes además se va a generar una nueva ley especial, estatuto especial, se supone en las próximas semanas, de hecho va a ingresar un proyecto de ley, comprometió la ministra. Bueno, ese cambio o esa definición garantiza que todas esas personas pasen, ¿eh? Por lo tanto, no cambia en nada este proyecto la situación de los docentes en el sentido, al menos contractual, ¿verdad? Se hace un traspaso de todas su derecho y sus contratos tal cual acabo de escribir.
¿Cómo afectarían a los CFT, a los centros de formación técnica de cada región? Bueno, la verdad es que no tiene una explicancia directa, formal, pero sobre todo para los CFT públicos, para los institutos profesionales, para los centros de formación técnica que se han generado en el último tiempo de carácter público, una tremenda oportunidad para articularse con la educación general, con la educación media, ATP. De hecho, Marcela Arellano, la encargada del tema técnico profesional del Ministerio, estuvo dando una charla como esta que ustedes pueden revisar, y que describe también este tema, digamos, de la educación técnico-profesional y el desafío de la educación pública, porque hay muchos liceos TP que son públicos, justamente la mayoría de ellos, y bueno, hay un desafío ahí de articulación con los CFT, y de hecho el proyecto sí es explícito respecto de la función que tiene el servicio local de conectarse con el mundo de la educación superior en cada uno de los territorios, y eso es algo que tendrá que irse implementando poco a poco en el tiempo. Lorena Rodríguez pregunta, ¿hasta qué punto un nuevo gobierno puede parar todo esto? Bueno, yo explicaba, Lorena, que bueno, uno siempre puede decir, los cambios son cada vez más difíciles de revertir en la medida en que se van asentando y que también los propios actores los van apoyando y el sistema va avanzando en esa dirección. Esto aplica no solo para este proyecto, aplica también para los proyectos que se han aprobado antes, ¿verdad? Ha sido una discusión pública, por ejemplo, como algunos candidatos han manifestado que quieren retrotraer algunas de las reformas. Bueno, yo en general creo que para eso lo más importante de tener en consideración es que se requieren modificaciones sustantivas que son legales y por tanto la mayoría son las que marcan la diferencia, y si finalmente hay una mayoría parlamentaria que quiera hacer una modificación, eso siempre se va a poder hacer, digamos, no solo en esta ley, en cualquiera. Por eso es tan grave y es tan complejo que esta ley hoy día le entrega la atribución no de echar para atrás el proceso, Lorena, sino de al menos hacerlo un poco más lento, solo al presidente de la República, porque lo lógico sería que estas decisiones fueran claramente democráticas, porque son demasiado importantes, no pueden estar sujetas a la voluntad de un presidente o una presidenta, digamos. Entonces, eso es algo que ojalá se mejore en estas últimas semanas de tramitación que quedan pendientes. David Vázquez pregunta, de acuerdo a la ley 20.529, que es la ley de aseguramiento de la calidad, un colegio que esté en 4 años en categoría insuficiente pierde el reconocimiento. Durante la presentación indicaste que los procesos de traspaso se suspenden. ¿Entendí bien? ¿Eso quiere decir que las municipalidades que tarden más en el traspaso, sus escuelas insuficientes, están en mayor riesgo? Se suspende, digo, ese proceso de cierre, digamos. Vale decir, hoy día todavía dado que el sistema de aseguramiento entró en un proceso de régimen, ¿verdad? Todavía no hay escuelas públicas que efectivamente se estén cerrando por estas razones. Y lo que hace este proyecto es que una vez que sea aprobado, entonces hace que en escuelas que cumplan con las características que tú acabas de describir no puedan ser cerradas durante el proceso de transición. La lógica que está detrás de eso es que justamente eso es lo que muestra la tramitación de la ley, es que las escuelas, obviamente, o sea, lo que necesitamos es que el servicio local tenga todas las escuelas posibles para volver a sacarlas adelante y empujar, de hecho, mayor matrícula de la educación pública. No sería razonable, entonces, cerrar escuelas públicas en esta transición. Y eso es lo que hace el proyecto de ley. No elimina la posibilidad de cerrar escuelas. Yo personalmente creo que de hecho, esa fue una indicación que no se aprobó, que estuvo en algunas fases de la Cámara de Diputados, sí se aprobó y el Senado luego la eliminó, o no me acuerdo ya en qué parte exactamente se eliminó, pero la primera idea que tenía el gobierno era eliminar el cierre de escuelas, que yo creo que como principio es un mal principio para la educación pública y también para la privada. A las escuelas hay que ayudarlas, hay que acompañarlas, hay que poner más recursos, capacidades, no cerrarlas, digamos. Y en ese sentido, acá hay un punto intermedio, que es al menos garantizar de que en ese traspaso no haya cierre. Y bueno, eso abre la puerta, creo yo, para que discutamos en Chile en los próximos años si es que es razonable o no que cerremos escuelas. Yo creo que más bien los cierres tienen que tener que ver con otras razones, pero no por una cuestión que sabemos que es limitada, como es la mirada de la clasificación de escuelas. ¿Qué pasa con aquellos, dice Edith, pregunta Edith, con aquellas personas que no están encasilladas en la carrera, pero se han perfeccionado a través de diplomados, ¿quedan inhabilitados para acceder a esta nueva estructura? No, todas las personas que están en el sistema de educación pública, hayan sido encasillados o no, porque es cierto que algunos se demoran un poco más en pasar, como son, por ejemplo, las educadoras de párvulo, ¿verdad? Bueno, esas personas pasan de todas formas al nuevo sistema. Y por tanto, se van sumando ambos procesos, el de encasillamiento, que es progresivo, y el de,
desmunicipalización o de creación de nueva educación pública. Así que en eso también es importante aclararlo. Las personas están ya debieran todas estar bastante tranquilas por ese traspaso, porque independiente de estar encasillados o no, como les decía, todos están habilitados y todos más que habilitados, todos pasan a la nueva estructura. Bueno, esas son las preguntas que teníamos. Queremos, de parte del CEDL y también de parte mía, agradecerles la atención. Ojalá que a todos los que han estado presentes y también los que ven este video, esto sea un insumo útil, no solo para enterarse de en qué está este proyecto, porque eso es algo que podemos siempre ir leyendo y revisando, pero sí para alimentar un poco más la discusión y que sigamos debatiendo con eso. Nosotros vamos a seguir haciendo ese intento desde el Centro de Liderazgo, desde la Universidad de Diego Portales también, y la idea de dejar los invitados a seguir dialogando en torno a esto, ya, como les decía hace un rato, a informarse, a formar parte de una discusión pública que no termina con la aprobación de la ley. Empieza, creo yo, un nuevo ciclo con la aprobación de la ley, y ya tendremos que preocuparnos todos los actores de hacer que la educación pública se salga adelante con este proyecto, pero también con otros pendientes y otras cosas que vamos a tener que seguir haciendo en Chile en los próximos años. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en línea y seguimos en contacto. Un abrazo para todos ustedes.